qué es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Como les comento, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15 por el momento. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjense bien todo lo que nos dice este pasaje. Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjense qué pregunta. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjense bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y vamos a hacer una oración antes de dar toda esta enseñanza que tenemos para el día de hoy. Señor, te damos gracias nuevamente por el día de hoy, Señor. Gracias porque no solamente es un domingo donde podemos recibir de tu palabra, no solamente es un domingo donde podemos alimentarnos más de ti, Señor. Es un domingo también en el que estamos festejando que un día como hoy tú resucitaste de la muerte, Señor. Gracias porque el día de hoy celebramos que se cumplió ese mandato por el cual tú viniste a la tierra, Señor, que es morir para lavarnos de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y resucitar un día como hoy, Señor, para poder seguir gozando de esa presencia, de esa comunión contigo. Y te damos gracias, Señor, porque si tú no hubieses resucitado, Señor, realmente tal vez no creeríamos en ti, pero gracias porque lo hiciste, Señor, y porque el día de hoy estás vivo, y gracias también porque el día de hoy tú tienes una palabra viva, y a pesar de tantos años que se escribió la Biblia, Señor, tus enseñanzas siguen siendo para el día de hoy y para nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a iniciar esta enseñanza del día de hoy. La predicación se llama Nacer de Nuevo. Tal vez como cristiano o como persona que todavía no conoces bien de qué se trata todo esto del cristianismo, te estás preguntando lo mismo que Nicodemo: ¿cómo puede una persona ya siendo grande, ya siendo adulta, volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo es posible esto? Bueno, Jesús nos da una buena respuesta a esta pregunta, pero vamos parte por parte. ¿Quién era Nicodemo? Acuérdense que también podemos hacerle preguntas a la Biblia, y por medio de estas preguntas podemos también descubrir la profundidad de las enseñanzas que Dios nos quiso enseñar, que Jesús nos plasmó en sus enseñanzas también. ¿Quién era Nicodemo?
Nicodemo, como dice el versículo 1 de Juan, era un hombre fariseo. Recordemos que los fariseos eran personas que se sabían la ley de memoria, pero Nicodemo iba un poquito más allá o mucho más allá. También era uno de los principales, era un dirigente, o sea, no era cualquier fariseo. Era también miembro del Sanedrín y también, o sea, realmente Nicodemo era una persona que estaba en un estatus muy alto de sabiduría y de estudios, y era una persona también a la que la gente podía acudir a él, a preguntarle, a obtener respuestas. Entonces, Nicodemo no era cualquier fariseo, no era cualquier hijo de vecina. Nicodemo era un fariseo de la más alta gama, si lo queremos poner de esta manera. Y también, aunado a esto de que era fariseo, también Nicodemo pudo haber sido un hombre muy rico. Por ahí, leyendo en algunos comentarios, decía que Nicodemo podía haber sido descendiente de algunos otros Nicodemos también, que venían o provenían de familias que eran de mucho dinero. Y esto está sustentado también en Juan 19:39, donde dice que cuando Jesús estaba en todo este proceso de muerte y resurrección, él trajo una mezcla de mirra y aloes que pesaban 100 libras. Y esto solamente eran cosas que personas con mucho dinero podían obtener. Entonces, Nicodemo no era cualquier persona. ¿Y por qué vino Nicodemo de noche? Si alguna vez te lo has preguntado, es raro que que un fariseo haya venido de noche. Y puede haber dos razones por las cuales Nicodemo pudo haber venido de noche a Jesús. La primera de ellas, como ya lo mencionamos, Nicodemo era un fariseo, y era un fariseo de la gama más alta, por así llamarlo. Entonces, Nicodemo, la primera opción o la primera razón por la que vino de noche a Jesús pudo haber sido porque al haber tenido un cargo tan alto y que todos lo conocían, era para él tal vez hasta vergonzoso venir a Jesús, a alguien a quien rechazaban ellos mismos, a preguntarle cosas. Tal vez Nicodemo estaba evitando que mucha gente lo viera y mucha gente lo señalara por el mismo puesto que él tenía. También pudo haber sido una razón extra. También pudo haber sido que él representaba a cierto grupo de fariseos que querían preguntarle cosas a Jesús y que también por esta razón vino de noche a preguntarlo. Y la segunda razón por la que Nicodemo pudo haber venido de noche a Jesús es porque también los rabinos consideraban que la mejor hora del día para estudiar la ley era en la noche. Y tiene un poquito de sentido esto. También vemos que Nicodemo reconoce en el versículo 3, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Perdón, es el versículo 2. Si no está Dios con él. Entonces Nicodemo reconoce a Jesús como maestro. Y realmente, si nos damos cuenta, si has venido viendo todas las predicaciones de Juan hasta este punto, te darás cuenta que Jesús realmente todavía no ha dado una enseñanza formal como tal hasta este punto. Y aún así, Jesús representaba o reflejaba autoridad en todo lo que hacía. Entonces Nicodemo estaba reconociendo esta autoridad de Jesús. Y vemos también en el versículo 3, Nicodemo llega y le dice: oye, te reconozco como maestro, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está contigo. Y Jesús le responde, si nos damos cuenta, le responde de una manera que a lo mejor Nicodemo no se la esperaba. Nicodemo llega y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, nadie puede hacer estas cosas y señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice:
de verdad te digo que si no naces de nuevo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número uno, yo creo que Nicodemo no se esperaba esta respuesta de Jesús, ¿no? Tal vez esperaba, no sé, que Jesús le dijera, ay, pues muchas gracias, pues sí, soy enviado de Dios. Pero Jesús quería hablarle algo específicamente a Nicodemo. Jesús sabía quién era Nicodemo y sabía todo lo que estaba pasando, esta parte de que era fariseo, de que era uno de los principales, también de por qué había venido de noche a preguntarle este tipo de cosas. Y Jesús le habla sobre un asunto muy específico. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué significa esto de nacer de nuevo? Jesús menciona en el versículo del 3 al 6, está hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Lo leemos de nuevo, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿por qué Nicodemo no estaba entendiendo esta parte de nacer de nuevo? Quiero tocar este punto porque me falta un poco más de información acerca de esto que les voy a mencionar. Al parecer los judíos tenían 7 tipos de nacimientos, que involucraba el nacimiento natural, que involucraba cuando los presentaban ante el sacerdote, y también el bar mitzvah y algunos otros que no tengo el dato en estos momentos, pero involucraban esos. Entonces, Nicodemo, al ser un fariseo de ese nivel, ya había experimentado todos esos nacimientos. Entonces tampoco estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo, ¿cómo es que puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? Pero vamos a ver lo que Jesús estaba haciendo. Jesús, al mencionarle a Nicodemo nacer de nuevo, estaba utilizando una palabra en griego que se llama anotem. Y esta palabra anotem tiene 3 significados, como lo podemos ver aquí. Uno de ellos es, nacer de nuevo quiere decir desde el principio. Literal, casi como si realmente naciéramos del vientre de nuestra madre. También quiere decir totalmente o de arriba a abajo. El segundo significado que tiene esta palabra es también nacer de nuevo, nacer otra vez o nacer por segunda vez. Y el último significado es de arriba o nacer de arriba. Y por lo tanto, obviamente, nacer de Dios. Entonces, tal vez por esta razón, Nicodemo no estaba entendiendo a qué se refería Jesús al hecho de nacer de nuevo. ¿Cuál de estas 3 definiciones aplicaba para lo que Jesús le estaba diciendo? Ahora, cuando Jesús le menciona en el versículo 5, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, la frase nacer de agua, recordemos que Jesús estaba utilizando cosas que Nicodemo conocía o que también la gente conocía y que podía entender porque era algo cotidiano para ellos. Jesús estaba utilizando ejemplos que para ellos eran cotidianos y que sabía que entendían perfectamente. Entonces, la frase nacer de agua, se estaba refiriendo al hecho de nacer de manera natural, de como nacen todos los niños, por medio del parto. Esto era para ellos, significaba esta parte de nacer de agua, era el nacimiento natural, y todos ellos lo conocían, todos hemos nacido de parto natural. Ahora, la frase nacer del Espíritu, que era lo que Jesús le estaba añadiendo a esta frase, se refería ya a un nacimiento espiritual, como podemos verlo. Un nacimiento que evidentemente y solamente viene de Dios. Es decir,
Este es el nacimiento que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Necesitas nacer del Espíritu, necesitas nacer, necesitas experimentar un nuevo nacimiento que viene de parte de Dios y que solamente Dios puede efectuar en tu vida. Y esto también es para nosotros una enseñanza el día de hoy. Si nosotros podemos conocer muchas cosas, nosotros podemos saber cómo nace un niño, nosotros podemos saber cómo se desarrolla también. Pero también Dios quiere que nazcamos o que tengamos este nacimiento del Espíritu, que experimentemos esa parte que solamente Dios puede efectuar en nuestras vidas. Y más adelante nos va a dar un poquito más de luz esta enseñanza. Ahora, nacer de nuevo, ¿cómo es posible que una persona que ya tiene mucho tiempo puede nacer de nuevo en el sentido de dejar todo lo que has aprendido y aún toda la maldad que hemos adquirido en esta vida y poder cambiar nuestra mente? Pues esta frase dice, nacer de nuevo es experimentar un cambio radical, que es como un nuevo nacimiento. Evidentemente y naturalmente no podemos hacerlo, no podemos regresar al vientre de nuestra madre y otra vez nacer. Pero sí podemos experimentar un nuevo nacimiento. Esto quiere decir, es un proceso. Igual que la vida es un proceso, esto de la nueva vida en Cristo es un proceso que no es resultado de un esfuerzo humano, sino de la gracia y del poder de Dios. Es decir, ninguno de nosotros, y no sé si tú lo has experimentado, lo has intentado, ninguno de nosotros nos podemos cambiar a nosotros mismos. No podemos cambiar nuestra manera de pensar de una manera pecaminosa y empezar a cambiar también nuestras acciones. Solamente la gracia y el poder de Dios pueden hacerlo en nuestras vidas. Nicodemo no negaba que el cambio era deseable. Si vemos en versículos más adelante, él está interesado. Bueno, y entonces, ¿cómo es esto del nuevo nacimiento? Él no negaba que era deseable, que él lo deseaba. Pero también, o para él como hombre, creía que era imposible, ¿no? Esta parte de cómo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre. Pues Nicodemo se enfrentaba también al problema del que quiere cambiar, pero no se puede cambiar a sí mismo. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu, necesitamos nacer de nuevo en Dios para poder entender también las cosas espirituales y para poder entender también y para iniciar también este proceso de cambio. Moviéndonos más adelante, ya desde el versículo 7, vemos que Jesús también les dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. De hecho le dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es este viejo ejemplo que también pone Jesús. Sí, cierto, no podemos ver el viento, no sabemos de dónde viene el viento, no sabemos a veces si sopla del norte, si sopla del sur, pero podemos sentirlo. Podemos ver su efecto en las hojas de los árboles, podemos ver su efecto en muchas cosas, pero a veces entenderlo es un poco complejo. Y esto es prácticamente también lo que Dios le está diciendo a Nicodemo. Entonces, hay dos palabras en griego para viento y para alma. Una de ellas es neuma y la otra es la palabra ruach. Ambas significan viento y significan también espíritu. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tú puedes oír y sentir el viento, el neuma, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Prácticamente Jesús le está diciendo a Nicodemo, puede que no entiendas cómo y por qué sopla el viento, pero puedes sentirlo, lo que estábamos diciendo, ¿no? Puedes sentirlo, puedes sentir sus efectos, podemos ver sus efectos. Pues bueno, el espíritu, que es esta palabra neuma, es lo mismo. Puede que no sepas
cómo obra. Puede que no sepas cómo es que funciona 1, 2, 3, A, B, C. Puede que no sepas, pues esto sucede porque el efecto de esta otra cosa que sucede hace que no lo entendemos a veces. Pero podemos ver los efectos en la vida de las personas, en nuestras vidas, en nuestra vida humana. Yo te puedo decir, he visto muchas personas aquí en Reto a la Juventud que han entrado sin esperanza, que han entrado ya sin una esperanza de vida, o que ya su familia no los quiere, que su familia los ha rechazado por mucho tiempo. Y puedes ver el efecto que provoca el poder de Dios en sus vidas. No te puedo decir exactamente, bueno, es que él hizo esto, entonces por consecuencia de esto que él hizo, es que se transformó su pensamiento, es por eso que él hace esto. A veces no lo podemos explicar. Pero el efecto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, sí lo podemos ver. Y el resultado son vidas cambiadas, mentes, mentalidades que han cambiado de muerte a vida. Entonces, Jesús usó ejemplos, como mencionábamos, de la vida cotidiana y que Nicodemo conocía, y estoy seguro que no nada más Nicodemo conocía, sino también toda la gente de esa época conocía, porque Jesús estaba agarrando cosas que ellos conocían perfectamente. Pero también lo que le dice Jesús a Nicodemo, ¿cómo puedes entender las cosas más profundas si las más básicas no las entiendes? ¿No? También por eso le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu es. Esto es a lo que se estaba refiriendo Jesús con Nicodemo. ¿No has nacido de nuevo? Por eso no puedes entender las cosas espirituales. ¿Sale? Esto también es un mensaje muy, muy rotundo para nosotros. Y vamos adelante. Del versículo 14 y 15, que ya son prácticamente los últimos que vamos a ver, pero no por eso tienen menor importancia. Fíjense lo que dice el versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En esta parte del libro de Juan utiliza una parábola o una historia, más que nada, que los judíos tenían muy en mente. Si no sabes esa historia de la serpiente de bronce, te recomiendo que leas Deuteronomio 21, del versículo 4 al 9. Y básicamente es esta historia que te voy a comentar. Juan utilizó aquella historia y lo usó como una parábola profética también de lo que había de suceder con Jesús. Vamos a darnos cuenta. En Deuteronomio nos habla acerca de una historia de cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y fue atacado por una plaga. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la levantara en alto, para que esas personas que estaban infectadas vieran esa serpiente, fueran sanados. Y esto es como dice aquí, es una palabra profética para lo que Jesús iba a experimentar tiempo después. Ellos pusieron en alto la serpiente, los moribundos la miraban y su pensamiento, fíjate bien, cuando ellos miraban esa serpiente de bronce, no es que la serpiente de bronce haya tenido poder por sí misma, sino que su pensamiento, el pensamiento de esas personas que estaban infectadas, regresaba al pensamiento de Dios o regresaba hacia Dios. Entonces la sanidad que ellos experimentaban, la experimentaban por parte del mismo Dios. Volvía a Dios en quien ponían su confianza y se curaban. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Asimismo Jesús tuvo que ser levantado en una cruz para que cuando los que estamos heridos o infectados del pecado, volvamos a Él nuestro pensamiento, creamos en Él y tengamos una vida eterna. Esta es la comparación que también usa Juan en este capítulo. La serpiente de bronce y Jesús levantado. ¿Qué quiere decir esto?
El versículo 16 nos lo confirma. El versículo 16, muchos de nosotros como cristianos lo sabemos, y si no te lo sabes, hermano, estúdialo porque es fundamental. El versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga o goce de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, este versículo 16, Juan 3:16, nos está diciendo varias cosas. A partir de este versículo en adelante, Jesús empieza a dar los porqués de tantas cosas que está diciéndole a Nicodemo. Y después del 16 puedes encontrar porque es necesario que el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre no vino a juzgar. Está empezando a dar porqués de muchas cosas que Dios hace. Pero solamente vamos a agarrar ahorita el versículo 16. El versículo 16 nos dice que la iniciativa de salvación es de Dios, de nadie más. Dios proveyó esta iniciativa de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. También nos dice que el manantial de vida de Dios es el amor. Dios es amor. Y por esto proveyó un medio para que nosotros pudiéramos ser curados y nosotros pudiéramos ser liberados del pecado en el que estamos. Nos presenta a Dios actuando a favor de nosotros. Y también nos habla de la amplitud del amor de Dios. Si bien no está diciendo que solamente los judíos, no solamente los romanos, no solamente los griegos, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que en vez de perderse tenga vida eterna por medio de Jesucristo. Para mí es un versículo tal vez muy usado, pero no por eso pierde el gran significado que tiene. Es decir, así como Jesús fue levantado en un madero, o Jesús fue levantado en un madero para que todo aquel que en Él cree no nos perdamos, sino que recurramos al arrepentimiento, reconozcamos a Jesús como único y salvador de nuestras vidas. Y como decíamos desde un principio, hoy es un día de festejo porque festejamos que Jesús resucitó. Fue alzado en un madero, pues tú sabes todo el sufrimiento que Jesús pasó, tú sabes todo lo que sucedió en la cruz, pero también después del tercer día resucitó. Y esta es una de las razones más firmes por las que personalmente yo creo en Dios. Porque no fue una persona que se murió y ahí se quedó y pues bueno, fue un profeta hippie como muchos dicen. Mi Dios resucitó. Y el día de hoy te está hablando a ti y me está hablando a mí por medio de esta enseñanza. Necesitas nacer de nuevo, hermano. Si no lo has hecho, necesitas experimentar un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Necesitas nacer del Espíritu para que podamos comprender todas estas cosas que Jesús nos ha estado hablando y todas estas cosas que Jesús tiene preparadas para nosotros también. Porque no nos hemos podido cambiar a nosotros mismos. Y como conclusión yo te quiero preguntar algo. Si tú ya conoces de Dios, si tú ya entregaste tu vida a Él, si tú has decidido nacer de nuevo, ¿qué tan en serio estás tomando tu nuevo nacimiento? ¿Realmente estás experimentando un cambio tan radical en tus ideas, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar? ¿Realmente estás experimentando este nuevo nacimiento como si empezaras una vida desde cero? ¿Realmente estás aprovechando esta oportunidad de nacer de nuevo para hacer cosas diferentes? La otra es, ¿en verdad has nacido del Espíritu? Si tú has experimentado, si tú ya conoces de Dios, pero todavía no entiendes muchas cosas de la Biblia, todavía no entiendes muchas cosas de las que Dios tiene preparadas para tu vida, para nuestras vidas, ¿realmente has nacido del Espíritu? Porque como le decía Jesús a Nicodemo, te estoy hablando en cosas que tú entiendes,
Y si las cosas más simples no las entiendes, ¿cómo puedes entender las cosas espirituales? ¿Cómo vamos a poder entender las cosas que Jesús tiene y la profundidad de las cosas que Jesús tiene para nosotros, que Dios tiene para nosotros, si no hemos nacido del Espíritu? Y si tú eres una persona que nos está viendo por primera vez, que no has hecho una decisión por aceptar a Cristo en tu corazón y te estás preguntando si esto aplica para ti, déjame decirte algo, lamentablemente no va a aplicar para ti si no naces de nuevo. A ti que estás infectado del pecado, voluntaria o involuntariamente, ¿no mirarás a Cristo para ser sanado del pecado? ¿Para ser limpio de esa maldad? Como aquellas personas que veían la serpiente de bronce para ser curados. ¿No vas a voltear a ver a Cristo? Que te puede librar y no solamente te puede limpiar, no solamente te puede librar del pecado, sino que te da una vida eterna. Una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, conforme a lo que estamos diciendo, nacer del Espíritu. Si no entiendes estas cosas, amigo, amiga, necesitas nacer de nuevo. Necesitas creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y pedirle que te limpie de todo pecado y que te ayude a entender también estas cosas que hemos estado diciendo. Porque también la salvación es para ti y también Jesucristo murió por tus pecados y también resucitó para que también puedas creer en Él. Este es el mensaje que Dios ha puesto para que lo enseñemos el día de hoy. No te imaginas cómo Dios me ha estado hablando hasta este momento y espero que también, así como sea de bendición, como ha sido de bendición este mensaje para mí, lo sea para ti, seas miembro de nuestra iglesia Proyecto Vida Integral o seas una persona que nunca ha ido a una iglesia o que tal vez no ha escuchado de Cristo, de Dios. Es una muy buena oportunidad para que tú puedas conocer de Él. Esta predicación va a estar en la red, va a estar en YouTube para que tú la puedas ver y entenderla de mejor manera. Y si tienes dudas, con toda confianza puedes acercarte a cualquiera de nosotros para resolver tus dudas. Acuérdense que estamos haciendo un hashtag que dice Él resucitó, pónganlo en los comentarios y vamos a festejar que Jesucristo resucitó. Y que así mismo como Él resucitó, también nosotros podemos resucitar. Y nos ha dado resurrección de muerte a vida eterna. Así que, mis hermanos, les mando muchos abrazos. Los tiempos son difíciles, pero confiamos en un Dios vivo. Y confiamos en que Él nos va a sostener y nos va a sustentar. Y hasta este momento lo ha hecho. Y Dios no es humano para arrepentirse, ni para cambiar los planes, ni para cambiar sus promesas. Pero también nosotros tenemos que estar en el camino, tenemos que estar, estos tiempos son podemos aprovecharlos para estar mucho más tiempo con Dios. Si es que tu pretexto antes era que no tenías tiempo, bueno, ahora tenemos tiempo de sobra para meternos más con Dios y poder entender mucho mejor estas cosas espirituales que Dios tiene para nuestras vidas. Un saludo a todos, Dios les bendiga y esperamos vernos muy pronto.